iOS 18.4 ya está aquí y con esta actualización han llegado nuevos ajustes que muchos seguramente no hayáis revisado. Algunos pueden mejorar vuestra experiencia, otros conviene desactivarlos si no los vais a usar y también hay novedades que vienen activadas por defecto sin que lo sepáis. En este vídeo vamos a repasar qué ajustes merece la pena cambiar ahora que tenéis iOS 18.4 instalado. Por supuesto, todo explicado de forma clara, rápida y con ejemplos, para que no perdáis tiempo. Venga, empezamos. Bueno, pues comenzamos yéndonos a los ajustes y nos vamos a Apple Intelligence y Siri. Aquí tenemos el primer ajuste que deberíamos revisar, porque Apple Intelligence viene activado por defecto, pero en caso de que no queramos utilizar la inteligencia artificial de Apple, podemos desactivarlo. Y esto es importante porque Apple Intelligence, para funcionar, descarga un paquete de información que se almacena en nuestro almacenamiento del iPhone. Y si ya vamos un poco justos, en caso de no querer utilizar Apple Intelligence, pues es un espacio que nos podríamos ahorrar. Si yo me voy al almacenamiento del iPhone y me voy aquí a donde pone iOS, vais a ver que iOS ocupa 18,57 GB, de los cuales 6,22 son de Apple Intelligence. Así que si desactivamos Apple Intelligence ahorraremos un espacio considerable. Vamos a continuar, nos vamos a los ajustes de Apple Intelligence y Siri de nuevo y vamos a bajar aquí al apartado de extensiones. Si yo pincho sobre este menú, vais a ver que además de poder activar o desactivar ChatGPT, vamos a poder iniciar sesión con nuestra cuenta. Esto tiene dos beneficios. Uno, podemos reanudar luego desde la aplicación de ChatGPT o desde la web la conversación que hubiésemos iniciado a través de Siri. Y segundo, si tenemos una cuenta Plus o Pro, vamos a poder eludir el límite diario que nos impone ChatGPT. De todos modos, no os preocupéis, podéis utilizar ChatGPT de forma gratuita sin ningún problema, pero bueno, si os queréis saltar los límites, pues simplemente iniciéis sesión y listo. Vale, el siguiente ajuste que tenéis que revisar es sobre todo recomendado para aquellos usuarios que tenéis un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max o un iPhone 16e. Y es que con iOS 18.4 llega la función de Visual Intelligence a estos dispositivos y se puede activar de dos formas, desde dos apartados del sistema. El primero, desde los ajustes del botón de acción. Si nosotros deslizamos un poquito, vais a ver que entre las diferentes opciones disponibles ahora contamos con la de inteligencia visual. Y este es uno de los ajustes que deberíais revisar para activar esto. Pero también lo podemos hacer desde el centro de control. Si añadimos un control y bajamos un poquito, dentro del apartado de Apple Intelligence y Siri vais a ver el menú de inteligencia visual que podemos fijar en cualquier parte de nuestro centro de control y luego simplemente con un toque accederíamos rápidamente a esta función. Por tanto, un ajuste que os recomiendo revisar en caso de que, tengáis, ya digo, un iPhone 15 Pro, Pro Max o iPhone 16e. En el resto no es necesario porque ya sabéis que lo tenemos accionable desde el botón de control de cámara. Vale, vamos con el siguiente ajuste que os quiero mostrar y está relacionado con Safari. Si yo en Safari hago una determinada búsqueda, por ejemplo, el tiempo en Alcalá de Henares, y le doy a buscar, me muestra el tiempo. Vamos a hacer otra búsqueda. Partidos del Real Madrid. Y me muestra, en este caso, partidos del Real Madrid. Vale, vamos a cerrar ahora esta pestaña, salimos de Safari, volvemos a abrir Safari y le damos al campo de búsqueda. Vais a ver que ahora con iOS 18.4 se nos muestra el historial de búsquedas recientes. Esto puede ser práctico en algunas ocasiones, pero también puede ser molesto, porque rápidamente en cuanto empecéis a escribir algo os saca de la interfaz habitual de Safari para mostraros una pantalla en negro o pantalla en blanco, dependiendo del modo de visualización que tengáis, para mostrar todos los resultados. Claro, esto puede ser molesto, por tanto debéis saber que dentro de los ajustes de aplicaciones, si buscamos los ajustes de Safari, vais a encontrar este botón que es mostrar búsquedas recientes, que si lo desactivamos nos evitará tener que ver todo el rato las búsquedas recientes. Si yo cierro Safari, lo vuelvo a abrir y le doy a buscar o introducir sitio web, vais a ver que no se me va a una pantalla en negro con el historial de búsqueda, sino que me sigue manteniendo mi carpeta de favoritos, mi lista de lectura y todo lo que tengamos configurado en la pestaña principal de Safari. Obviamente, también conviene que después de actualizar vuestro iPhone reviséis las actualizaciones de aplicaciones, porque tras actualizaciones grandes como esta, muchas apps empiezan a actualizarse para adaptarse a las nuevas funciones. Por eso os recomiendo revisar dos ajustes. El primero de ellos
es el relacionado con los ajustes de la App Store. Desde aquí ya sabéis que podéis activar las descargas automáticas para actualizaciones de aplicaciones. Yo lo tengo activado. De todos modos, esto a veces no va muy bien, así que os recomiendo que también abráis la App Store, os metáis a vuestro perfil, ya sabéis, lo tenéis arriba a la derecha, y si deslizáis hacia abajo, se os va a refrescar todo el listado de aplicaciones con actualizaciones pendientes. Por tanto, simplemente le deis a actualizar y dejéis vuestro iPhone siempre con las últimas versiones de sus aplicaciones, ya que así, pues ya digo, os aseguraréis siempre de tener las últimas versiones y, bueno, estar pues al día de todas las funcionalidades que se hacen compatibles con las nuevas funciones del sistema. Vale, me vuelvo a los ajustes porque ahora os quiero mostrar un nuevo apartado que tenemos en iOS 18.4, que es el apartado dedicado a las notificaciones prioritarias. Si yo le doy a este, vais a ver que nos hace una pequeña descripción de esta función y luego nos permite poder activar o desactivar esas aplicaciones priorizables para que se muestren en la pantalla de bloqueo. Dadme un segundo y os muestro cómo se verían. Esto es un ejemplo de notificación prioritaria. Yo, como tengo activo Telegram para que se muestre como una notificación prioritaria en caso de que algún mensaje lo requiera priorizar, pues aquí, como veis, este mensaje de Fabián que está relacionado con la salud, un problema de salud, pues Apple Intelligence lo ha detectado como una notificación priorizable y bueno, por eso me lo muestra dentro de esta categoría que se vería así en la pantalla de bloqueo. Insisto, desde este apartado nosotros podemos activar o desactivar cada una de las opciones. Imaginemos que para nosotros Amazon no es priorizable. Bueno, pues si desactivamos Amazon, nunca se nos mostrará dentro de ese apartado. Por último, no por ello menos importante, nos vamos a General, actualización de software, y es importante que una vez hayáis actualizado, si no queréis continuar en las próximas betas que vaya publicando Apple, pueden ser las de iOS 18.5, esto lo desactivéis y lo dejéis en no. Así os aseguraréis siempre de estar en la última versión oficial disponible en ese momento. Además, ya de paso, podéis revisar que tengáis todo esto activo para recibir siempre de forma automática las últimas actualizaciones de iOS, las respuestas de seguridad y archivos del sistema y también que se descargue de forma automática las actualizaciones del sistema cuando haya pues una actualización importante que requiera su instalación. Ya está, por lo demás yo lo dejaría tal cual. Y amigos, hasta aquí este repaso rápido a esos ajustes que conviene revisar tras instalar esta actualización. Contadme en los comentarios si habéis notado alguna mejora, algún fallo o si hay algún ajuste más que os haya llamado la atención y que se me haya escapado. Y si os ha resultado útil este vídeo, ya sabéis, por favor, dejad un like y echad un vistazo al vídeo donde os cuento todas las novedades de iOS 18.4 que os dejo en la descripción y también en este vídeo recomendado. Nos vemos en el próximo vídeo, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.